Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar con nuestra declaración. Te pido que levantes tu Biblia con convicción y con denuedo, sabiendo que Dios tiene algo para nosotros sin duda. Amén. Esta tarde aquí Dios va a hacer algo y yo lo sé, en el nombre de Jesús. ¿Qué te parece? Levanta tu Biblia con convicción y con denuedo. Declara lo siguiente, lo que tú sabes. Decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seremos los mismos. Todos decimos: nunca, nunca, nunca. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tienes la libertad total de este lugar. Solo tu dulce presencia es lo que necesitamos en este lugar. Amén y amén. Todo lo contrario, todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo, ahora mismo lo declaramos inoperante. Solamente tu presencia aquí, Señor. Gracias. Amén y amén. Nuestro tema de hoy se llama valorando el problema. Fíjate bien, el problema o la promesa. Cuando tenemos una situación adversa, tenemos un problema. Pero también, si buscas la palabra, tienes una promesa. Para cada problema hay un antídoto, es la palabra de Dios, hay una promesa. Estás pasando alguna situación económica, tú sabes que en la palabra de Dios está la respuesta. ¿Qué valoras más? ¿Qué consideras más? Por eso se llama así, valorando el problema o la promesa. ¿Cuál consideras que es a cuál le prestas más atención? La palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos problemas. Y en otras ocasiones tendremos aflicciones. Lo vemos en Juan, verso 16, 33. Muchas veces nos preguntamos, hay personas que se me acercan y me dicen a mí, o desde que estaba mi esposo: pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo soy cristiana? ¿Por qué me pasa a mí si yo soy cristiano? Es que la Biblia, si tú la lees, tal vez esa pregunta no la deberíamos de hacer, porque la Biblia nunca nos dice que no tendremos ningún tipo de prueba. Gloria a Dios que de esas aflicciones y pruebas nos sacará el Señor, amén. Vendrán, creas en Cristo o no creas en Cristo, los problemas vienen. Pero cuando estás en Cristo, no me dejarás mentir, que es mejor, amén. Sin duda alguna tenemos solución en Cristo. Y así dice: les he dicho, ¿a quién les dijo? A ustedes y a mí, ¿verdad? Nos ha dicho a nosotros: les he dicho todo lo anterior para que en mí, o sea, ¿en quién? En Jesús, en mí tengan paz. Dice, aquí en el mundo, vivimos en el mundo, ¿verdad? Tendrán muchas pruebas y tristezas. Dice, pero anímense, porque yo, o sea, Jesús dice: anímate, Señor, es que tengo esta prueba. No, anímate, cobra ánimo, dice otra versión, porque yo he vencido al mundo. Jesús vive en ti, Jesús vive en mí. Y si Él venció el mundo, entonces tú has vencido, amén. Y si no, piensas que no, vencerás. Es que estoy pasando por ese problema. Jesús ha vencido, ya lo venció, y Él vive en ti y en mí. Entonces nosotros también saldremos victoriosos, amén. El hecho de que Dios declara en su palabra que nos librará de aflicciones, eso quiere decir que también experimentaremos las aflicciones. En el mundo en que vivimos hoy es un mundo caído. Si tú puedes observar, hay demasiadas cosas que pasan a nuestro alrededor, porque el mundo todavía es un mundo caído. Lamentablemente, lo que muchas de las personas no entienden es que existe un enemigo y es real y es activo y destructivo. Es el diablo. Él nunca está inactivo, él siempre está activo. Y si él está activo, iglesia, por eso no debemos de dormir. La Biblia dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
El enemigo siempre está activo. Y Él es el que manda todos los desastres naturales. Él es el que pone las enfermedades. Él es el que manda las dolencias. Todo lo malo, Él es el que ataca con ese tipo de cosas. Y vemos en Primera de Juan, verso 5, 19, en Nueva Traducción Viviente, cómo describe al enemigo. Dice, sabemos que somos hijos de Dios, está hablando de nosotros, y que el mundo que nos rodea, o sea, donde vivimos, está controlado ¿por quién? Por el diablo, por el maligno, el mundo. Tú vives en el mundo, pero no eres de este mundo. Realmente entonces vemos que por lo tanto Dios no es el autor, como les decía hace un momento, de calamidades, de enfermedades, de desastres naturales. Toda cosa mala no viene del Señor. Claramente dice que viene del enemigo. Ahora bien, esto no significa que Satanás gobierne el mundo por completo y tenga poder ilimitado en el mundo. Es muy importante que sepas y tú y yo entendamos que los creyentes, que somos nosotros, que somos creyentes del Señor Jesucristo, ya no estamos bajo el dominio y el poder y la influencia de Satanás en este mundo. Nosotros que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y lo hemos reconocido como nuestro único y suficiente Salvador, Él no tiene el poder como lo tiene con los que no han querido nada que ver con el Señor Jesús. Él no ejerce autoridad en nosotros, Él no tiene dominio. En Cristo podemos estar en el mundo, pero no somos de este mundo, y Él gobierna al mundo. Y lo vemos en Juan 17, verso 11 y 14 en Nueva Traducción Viviente. Gloriosa palabra. Dice, ahora, cuando se iba a ascender el Señor Jesús, dice, ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, o sea, nosotros, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre. Estamos protegidos. Hay una protección en ti y en mí. Amén. Gloria a Dios, que no tenemos por qué pasar lo que pasan otras personas, al menos no deberíamos. O si viene el ataque, saldremos victoriosos de eso. Dice, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Ellos están unidos. Tú también y yo, tú y yo tenemos que estar unidos porque Él nos protege. Vemos el verso 14. Dice, les he dado tu palabra, y aquí la tenemos, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Otra vez retomo, no pertenecemos al mundo, entonces nosotros no estamos bajo el dominio de Satanás, porque él lo que rige es el mundo. No pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Qué hermoso que nosotros pertenecemos a un poder superior. Amén. Amén, gloria a Dios. Y su nombre es Jesús. Ese es el poder al que nosotros pertenecemos. La Biblia nos dice que todas las bendiciones y promesas, alguien hace rato en la oración oró eso y dije, Señor, eso es lo que nos vas a hablar el día de hoy, parte de lo que nos vas a hablar. La Biblia nos dice que todas las bendiciones, todas, iglesia, todas las bendiciones que están en tu Biblia, cuando tú lees esto, todas son tuyas. Todas las bendiciones, que el enemigo no te diga que no son para ti, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro, son tuyas. Y todas las bendiciones, promesas y toda la protección nos pertenecen a nosotros, sus hijos, los creyentes. Y lo vemos en 2 de Corintios, verso 21. Fíjate lo hermoso, como dice 2 de Corintios 1:20, perdón, en versión Reina Valera. Porque todas, ¿cuántas promesas, iglesia? Porque todas las promesas, todas, la que tú encuentres, las miles que haya de promesas, todas esas dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí.
y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo es para su gloria, amén. Todas las promesas, protección, de salud, todo de finanzas, cualquier promesa que Él suple todo, cualquier promesa que tus hijos, tu casa van a servir al Señor, todo ese tipo de promesas son. Si tú le preguntas, Señor, ¿tú quieres que sea próspero? Todas son en Él, sí. ¿Tú quieres que yo sea sano? Sí. ¿Tú quieres que mi familia te sirva? Sí. Todas esas promesas que están escritas, gloria a Dios, son para nosotros. Sin embargo, muchos de nosotros, muchos cristianos actualmente, en este tiempo, parecen no saber cómo obtener las manifestaciones de las promesas de Dios. Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para obtener cada una de esas gloriosas y hermosas promesas, tanto de protección, tanto de sanidad que hay en tu palabra? Dios, ¿cómo lo hago? Un ejemplo de una manifestación poderosa la podemos ver en el Antiguo Testamento. El domingo hablamos de Abraham. Hoy voy a hablar otra vez, pero es poquito. Son 3 ejemplos que traigo de las promesas de Dios. Bueno, de cómo obtenerlas. Cuando Abraham, lo vimos, ¿recuerdas? Cuando Abraham le creyó a Dios, a pesar de la evidencia agobiante del ámbito natural que estaba pasando Abraham tuvo la opción, así como tú y así como yo. Abraham tenía la opción de creerle a Dios en su promesa o quedándose con el problema de que no podía tener hijos. Abraham tuvo esa opción. Él tuvo que decidir si se enfocaba en su situación física, que dice la Biblia que estaba como muerto su cuerpo, o en la promesa sobrenatural. De este lado tenemos que era estéril Sara y él no podía concebir. ¿Lo recuerdas? El domingo lo hablamos. Y de este lado tenía la promesa sobrenatural. Él tenía que decidir. Actualmente es lo mismo con nosotros. Dios no decidió por él, porque la Biblia dice que Abraham le creyó. No dice que Dios lo forzó a creer. Él nos contempla con el libre albedrío. Esto se aplica a nosotros hoy, en la actualidad, cuando nos enfrentamos a la incredulidad. Esto aplica para nosotros también. Al igual que Abraham, iglesia, idéntico, igual que Abraham, podemos triunfar sobre la prueba, sobre la tentación, cuando pensamos en lo que Dios nos dice, en vez de pensar más de lo que el mundo dice. ¿Qué es lo que piensas más? ¿Qué es lo que más analizas? Esa es tu decisión. Debemos considerar más, sin duda alguna, debemos considerar más las promesas de Dios. Pero a veces sentimos, y yo lo sé, yo sé que se deben de considerar más lo que está escrito, las promesas de Dios, pero a veces es tanta la tensión y tan fuerte la presión que sentimos de la tribulación que estamos pasando, que consideramos y le damos más fuerza a los problemas y a las tentaciones, porque sentimos mucha presión y nos dejamos llevar más valoramos más el problema. Debes considerar más la promesa de Dios que la situación, que el problema. La palabra considerar significa meditar o prestar atención a algo. Cuando tú consideras más el problema, estás prestándole toda la atención al problema. Pero si tú consideras más la palabra de Dios, entonces estás considerando más la palabra, la promesa de Dios. ¿A qué? Eso es una pregunta que solamente tú sabes la respuesta. A ese problema que estás pasando, ¿qué peso le das? ¿Consideras más la promesa que está o estás considerando más el problema que estás pasando? ¿Qué consideras más? Las promesas de Dios solo se manifiestan en nuestras vidas cuando las consideramos sobre cualquier otra cosa. Déjame repetírtelo. Las promesas de Dios se manifestarán en nuestras vidas cuando las consideremos sobre cualquier otra cosa, es decir, sobre cualquier otro problema. Eso que tú consideres va a ganar. Y eso fue lo que hizo Abraham.
Lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 18 y 19. Fíjate cómo dice en Nueva Traducción Viviente. Presta atención a estos dos versículos. Dice, ahora cuando no había motivos para tener esperanza. Quiero hacer un alto ahí. Dice claramente, ahora cuando no había motivos para tener esperanza. ¿Te ha pasado en algún momento de tu vida que sientes que no tienes motivos para tener esperanza? Este versículo, esta palabra es para ti el día de hoy. Yo creo que todos hemos estado en esa posición, pero fíjate la respuesta de Abraham. Dice, aún cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. No hay esperanza, no hay motivos, pero yo, dice Abraham, yo sigo teniendo esperanza, porque había creído, como le predicamos el domingo, porque creyó, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, y hoy nosotros somos esas naciones, porque él creyó, amén. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. El verso 19, por favor. Y la fe de Abraham no se debilitó, no se vino abajo, no se entristeció, no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad nada más, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. No tenía ninguna esperanza, pero él, eso dijo, no le importó. Aunque tú sientas a veces como que no hay esperanza y estemos cansados y agotados, mira el ejemplo del padre de la fe. Esto se refiere a la manifestación de las promesas de Dios. En lugar de considerar el problema, Abraham decidió, fíjate bien, tú decides, no es Dios el que decide por ti. Abraham decidió considerar la promesa en vez de considerar el problema. Señor, te creo. Dice, y Abraham le creyó. Entonces consideró, dijo, le dio más valor. Yo considero, en otras palabras, parafraseado por mí, dicho por mí, cuando dijo le creyó, Señor, yo valoro más tu palabra, tu promesa que me has dado, que el problema de ver el vientre de Sara, la esterilidad más bien dicho de Sara, y mi cuerpo que ya es anciano. Yo le doy más importancia, yo presto atención más a tu promesa, y la cual se cumplió. El primer paso, recuerda iglesia, el primer paso, y ya lo hemos predicado y tú lo sabes, el primer paso para vencer la tentación y el fracaso, recuerda, empieza en nuestros pensamientos. Es uno de los temas que siempre me gusta estar hablando y no quiero que se deje de hablar de eso, porque tú sabes que pensamientos sí o no se tienen siempre. Siempre estamos pensando en algo, siempre estamos meditando en algo. ¿En qué meditas más? ¿En qué consideras más? ¿La promesa o el problema? Recuerda que la batalla se gana o se pierde aquí, en el campo de batalla que es la mente. Se pierde o se gana. Porque al considerar el problema, le estamos dando nuestra autoridad. Cuando tú dices al problema, no tan abiertamente tal vez, pero cuando cedes y piensas y analizas y le prestas toda tu atención al problema, le estás dando la autoridad al enemigo para permitir, porque meditaste tanto en el problema que cuando menos piensas ya estás hablando a favor del problema. Entonces le estás dando la autoridad al enemigo para permitirle causar dificultades en tu vida al meditar tanto. Una manera en que la tentación puede entrar es a través de la incredulidad. Decir, yo lo veo difícil, o sea, no creo. En otras palabras, tal vez no lo digas textualmente, pero esa es una forma a través de la incredulidad. La incredulidad proviene de lo que vemos, escuchamos en el ambiente natural. Nuestros 5 sentidos son donde el enemigo centra los ataques, nuestros 5 sentidos. Ahorita te lo voy a explicar un poco más. Vemos un ejemplo de incredulidad en Mateo 14, es Nueva Traducción Viviente también, por favor.
Mateo capítulo 17, del 14 al 20. Presta atención, un ejemplo de incredulidad. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. ¿Te acuerdas? Todos hemos leído ese pasaje. Dice, al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, verso 15, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Verso 16. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. No pudieron. Los discípulos querían, pero ahí la Biblia registra que no pudieron. ¿Qué pasó? Si Él les había dado autoridad para echar fuera todo demonio y sanar toda enfermedades, pero dice, Señor, lo llevé, pero no pudieron. Verso 17. Jesús dijo, gente corrupta, ¿y qué? Y sin fe. Y sin fe, ahí va la clave, o ahí está la clave. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho, le dijo. A ver, tráiganmelo aquí. Verso 18. Entonces Jesús reprendió al demonio y el demonio salió del joven. A partir de este momento el muchacho quedó bien, estuvo bien. Verso 19. Yo me imagino que los discípulos habían echado demonios a diestra y siniestra, pero cuando se topan a este chico, a este muchacho, y no lo pueden echar, yo creo que yo también diría, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué de los otros sí pudimos y por qué de este no? ¿Qué pasa? Y aquí le preguntan al Señor Jesús, le preguntan en privado. Tal vez no querían sentirse como apenados o que la gente, los demás escuchara, no lo sabemos. Pero sí dice, más tarde, los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, acá en secreto, oye Señor Jesús, ven, ¿qué? Y ya le dice lo siguiente, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos? Verso 20. Ustedes no tenían la suficiente fe, les dijo Jesús. Otro versículo, ¿sabes cómo dice? Otra versión dice, por causa de vuestra poca fe. En otras palabras, era incredulidad. Dice, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. Ahora bien, los discípulos sí trataron de curar al niño. Lo intentaron, lo quisieron hacer, que el padre dijo, Señor, tus discípulos lo quisieron hacer, lo intentaron, pero no pudieron, por falta de fe, en otras palabras, de incredulidad. Sus 5 sentidos físicos en el ámbito natural obstaculizaron su creencia. Los discípulos consideraron, hablando de qué consideras tú, el problema o la promesa, los discípulos consideraron lo que vieron y lo que oyeron. Escucharon que ese muchacho lo poseía el demonio y lo echaba al fuego y a veces al agua. Y tal vez eso intimidó, eso no lo sé, pero no sé si por eso fue su incredulidad, puede ser. Vieron lo que pasaba con el muchacho y se dejaron llevar por lo que vieron y por lo que escucharon, más que por la autoridad que Jesús les había delegado. Les había dicho, vayan y echen fuera todo demonio. Les había dicho eso. Entonces, por sus 5 sentidos, tal vez dijeron, pues no, se hace muy feo, no sé qué sería. Jesús se los dijo que no habían podido sanar al niño por su incredulidad, o lo que es lo mismo, por su falta de fe. Centrarse en el problema, iglesia, nos distrae y abre la puerta para que el enemigo actúe. Recuerda bien, concentrarse en el problema. ¿Qué tanto? Voy a estar repitiendo esta parte. ¿Qué tanto tiempo pasas pensando en el problema? ¿O qué tanto tiempo pasas pensando en la promesa?
Pensar en el problema, como dijimos, nos distrae, abre la puerta para que el enemigo actúe. Necesitamos alimentarnos. ¿Cuántos saben? Así como hace un ratito, no sé si lo mencioné, creo que lo mencioné allá, antes de empezar, como alimentamos nuestro cuerpo 3 veces al día, y también te decía que a mí me gusta a veces hasta más de 3 veces, para que mi cuerpo siempre esté con energía y con fuerza. Alimentas tu cuerpo. ¿Cuántas veces alimentas de la palabra de Dios? Te alimentas para tener una fe robusta. Tendría que ser diariamente, así como alimentamos nuestro cuerpo. Recuerda que la fe viene, la única forma, no hay otra forma de que la fe venga. La única forma es Romanos 10, 17, en Nueva Traducción Viviente, por favor. Así que la fe viene por oír, es decir, la buena noticia acerca de Cristo. Eso es, por eso viene la fe, por oír cosas buenas, por oír la palabra. No podemos dejar de alimentarnos. Si somos de los que nos alimentamos cada que venimos a la iglesia, estamos en peligro. Si somos de los que nos alimentamos escuchando prédicas y tomando lectura de la palabra de Dios, eso nos va a mantener fuertes. Y lo vemos también en Mateo. Mira cómo nos lo dice en Mateo, lo importante que es alimentarnos de su bendita palabra, incorruptible. Incorruptible quiere decir que nunca cambia. Y le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de sopa, no solo de pollo, no solo de mixtas, no solo de hamburguesas, o sea, no solo de pan, quiere decir no solo de eso, sino de toda palabra que sale, ¿de dónde? De la boca de Dios. Cuando ahorita estamos escuchando, ¿qué? Palabra de Dios, nos estamos alimentando, pero ese alimento no nomás tiene que ser cada que uno venga. No es que esté diciendo que lo hagan, no, estoy diciendo que debemos, si lo hacen, no estoy acusando a nadie, no sé si me explico, solamente estoy diciendo que es recomendable de parte de Dios que nos alimentemos con su palabra. En ese versículo vemos que nos sigue instando a alimentarnos con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos alimentemos así, con la palabra de Dios, tendremos una fe fuerte, una fe robusta, una fe que cuando vengan las dificultades o algún tipo de aflicción, tu fe no se va a tambalear como pasó con los discípulos y andaban con Jesús. Pero si tú y yo nos alimentamos, no solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando vengan las dificultades, nos estaremos fuertes. No será fácil que nos derrumbe. Dios nos bendijo con nuestros 5 sentidos para que pudiéramos disfrutar. Está bien, los 5 sentidos Dios nos los dio, pero para que pudiéramos disfrutar de lo que Él creó. Por ejemplo, la vista, cuando ves un paisaje tan hermoso, un atardecer, cuando ves un atardecer que el cielo se rompe, se pone en colores tan hermosos, rosa, al menos aquí en la costa yo he visto un color rosa hermoso, un lindo atardecer. Aquí en Rema, quien nos ha tenido la oportunidad de visitarnos, hay personas que se toman fotos aquí porque hay unos atardeceres, ¿sí o no? Bien preciosos, hermosos. Esos son uno de los 5 sentidos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para que disfrutemos lo que Él hizo para nosotros. Cuando degustas una comida muy sabrosa, muy rico, tenemos el gusto, es uno de los 5 sentidos. Te lo dio para disfrutar lo que te alimentas. Nos lo dio para eso, los 5 sentidos, pero nunca nos dio los 5 sentidos para creer que deberían gobernar sobre nuestras vidas. 5 sentidos por vista, pero no ser guiados por vista, sino por fe. Nunca nos dio los 5 sentidos para que dirigieran nuestras vidas. Lo repito, el enemigo intentará poner duda, y yo sé, porque lo hace más de lo que podemos imaginar. El enemigo intentará poner la duda, el miedo y la preocupación
a través de tus 5 sentidos. Es que me duele algo. Uno de tus sentidos dice, si te duele, yo siento que te duele, pero Dios no te lo dio para que tus sentidos dirijan tu vida. Te dice, el cuerpo te dice, me duele, pero la palabra de Dios dice, por la llaga de Jesús yo ya fui curada. Amén. ¿Qué valoras más? ¿Qué valoramos más? ¿Qué consideramos más? ¿El problema o la palabra de Dios? Cuando nos atoramos, por decirlo algún problema, en un problema, debemos cuestionarnos cuánto tiempo hemos estado considerando o pensando en el problema en lugar de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos? En estos días pasados, ¿para qué nos vamos tan lejos? Si has tenido alguna dificultad, como yo tuve en esta semana alguna dificultad, ¿cuánto tiempo pasaste? ¿Cuántas horas del día? Tiene 24 y no sé cuántos estarás despierto. Eso es cuántas horas le dedicaste a ese problema o a la palabra de Dios. Tú considéralo y tú valóralo y tú te puedes analizar y decir, yo creo que le dediqué más tiempo a la dificultad. Entonces ahora haré lo contrario, consideraré la promesa más que el problema. Y recuerda, a mí me gusta mucho decir esta parte, hay una promesa, hay un escrito está para cada situación, para cada problema que el enemigo te lance, iglesia, amén. Hay un escrito está, hay una solución, hay un antídoto para cada situación que el enemigo quiera o te esté atacando. Dios nos tiene cubiertos y puede cuidarnos, pero ¿sabes una cosa? No puede obligarnos a considerar la promesa. Él tiene miles de promesas, nos cubre, nos ayuda, pero no nos obliga. Tenemos libre albedrío, no nos obliga. Definitivamente es como Abraham decidió, Dios no decidió por él, tú decides qué consideras más. Eso depende de nosotros. Marcos 8, capítulo 8, versículo 14 al 21 en Nueva Traducción Viviente. Mira nuevamente, a veces se nos olvida cuando el Señor nos saca de situaciones tan difíciles que a veces decimos, Señor, no sé cómo voy a salir de esta. Y pasa el tiempo y Dios te saca. Y luego volvemos a estar en una situación a veces parecida, similar, y se te olvida que ya una vez nos sacó de esa. Mira, pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida, no llevaban comida y solo tenían un pan en la barca, verso 15. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura. A ver, estamos en 8:15. No, el 15 no, pasamos al 16, por favor. Dice, al oír esto comenzaron a discutir entre sí porque no habían traído pan. Entonces empezaron a discutir entre ellos, entre sí, pues no habían traído nada de pan. Verso 17. Jesús supo lo que hablaban, como no lo iba a saber, así que les dijo, ¿por qué discuten? ¿Por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Tienen el corazón, ¿cómo lo tienen? Demasiado endurecido. No lo tenían solo endurecido, lo tenían demasiado endurecido. Estaban discutiendo porque no habían traído pan. Se les había olvidado que Él había multiplicado los peces y los panes. Mira cómo se los dice. Todavía tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Verso 18. Tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada, o sea, en absoluto, se les olvidó lo que yo hice. Y a veces, iglesia, se nos olvida que así como nos sacó de una situación adversa, nuevamente nos va a sacar. Y esto es lo que pasa con ellos. Verso 19. Se les olvida cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes. Y todavía dice, los alimenté, y les pregunta, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Y ellos contestan, 12. O sea, como diciendo, sí es cierto, Señor. O sea, tan endurecidos están, ya se les olvidó lo que yo hice. Verso 20. Y cuando alimenté a los 4,000
con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. Les empezó a refrescar la memoria. Oigan, tan endurecidos, están discutiendo porque no traje pan. O sea, ya se les olvidó que hasta sobraron cestas de lo que yo multipliqué. Verso 21 dice, ¿todavía no entienden? Les preguntó. O sea, todavía son duros de entender, tienen el corazón demasiado endurecido. No, me asombra que dice, no tienen el corazón endurecido, sino demasiado endurecido. ¿Cómo es posible que se les haya olvidado? Iglesia, es lo mismo con nosotros. A veces nos estamos atormentando en situaciones y yo creo que Él nos dice también, pero ¿qué te pasa, Lupita? ¿Tienes el corazón tan endurecido? ¿No te acuerdas cuando te libré de aquella enfermedad? ¿No te acuerdas cuando te sané? ¿No te acuerdas cuando te di tu provisión? ¿No lo recuerdas? Amén, iglesia, ¿me explico? Amén. No olvides, no tengamos el corazón. Es que valoramos más entonces el problema que la bendita y gloriosa y hermosa promesa del Señor. No permitamos que como creyentes nuestros corazones lleguen a endurecerse al grado de que no nos acordemos de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha ayudado tantas veces nuestro Señor. Eso depende, ¿sabes de qué? De qué pensamientos alberguemos, en lo que más meditamos y pasemos nuestro tiempo pensando. Analízate, ¿en qué pasas más tiempo pensando? Un corazón endurecido es el resultado de la falta de sabiduría, de juicio y de comprensión. En lo que pasamos más tiempo contemplando, eso es lo que vamos a hacer, seremos más sensibles. Hay 2 cosas aquí, solo hay 2 opciones. Escucha bien, o mi corazón se endurece a las promesas cuando no pienso en ellas, o mi corazón se endurece a los problemas por no pensar en ellos. Es triste y desafortunado que algunos cristianos pasen mucho tiempo considerando más el problema. Este tema Dios trató primero conmigo. Yo soy la primera cuando estoy haciendo el tema en que el Señor me habla. Estás pasando más tiempo considerando la situación y mi palabra es la que debes considerar más. Y a veces o poco o nada más tiempo consideramos las promesas de Dios. Consideramos más el problema más que las promesas de Dios. Jesús reprendió a los discípulos y ya lo viste ahorita, porque estaban tan preocupados por la falta de pan. El problema con los discípulos fue que se les olvidó lo que Jesús hizo cuando había escasez. Y mira en Marcos, capítulo 6, verso 52, lo que dice: porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Estaba tan endurecido el corazón. Recuerda, tu corazón se endurece a las promesas cuando no piensas en ellas. Eso está bien. O tu corazón se endurece a los problemas por no pensar en ellos. Una de dos. Cuando Dios hace algo por nosotros, siempre debemos recordarlo, no olvidarlo. Podemos considerar y debemos considerar una de dos: el problema o la promesa. ¿Sí me estoy explicando? Estoy hablando mucho el juego de palabras de problema o ¿sí? ¿O me regreso? No, pues de aquí a que vuelvo a empezar, ¿verdad? No. Entonces ya saben, podemos considerar el problema o la promesa. Nuestra decisión tiene un impacto, sin duda, lo que tú decidas. Si nos preguntamos por qué no estamos viendo manifestaciones, a veces pasa eso. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo la manifestación de tu palabra? A veces no vemos las manifestaciones en nuestras vidas. Debemos tantito detenernos a pensar en qué estamos pensando. Detente a pensar, a ver, ¿en qué estoy pensando? Detengámonos a pensar un momento en eso. Cuando te llega un pensamiento, fíjate bien, esto me gusta, de verdad que hay que hacerlo.
Cuando un pensamiento viene del enemigo, es bien conocido, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque ese pensamiento que viene del enemigo contradice la palabra. Inmediatamente tú dices, este es Satanás, porque está contradiciendo la palabra. Es fácil de detectar. Lo hemos aprendido como el apóstol Pablo. Esto se aprende. ¿Cómo sé que viene? Porque está contradiciendo la palabra. No te vas a sanar. Una vez te sanó el Señor, pero otra vez ya no. Ese pensamiento no viene de Dios. Amén, me explico. No te va a alcanzar el dinero. La otra vez sí te alcanzó, pero esta vez no. A ver, no. Ese pensamiento no. Tus hijos, tus hijas se van a perder, no van a alcanzar el llamado. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces tú sabes que esos pensamientos vienen del enemigo. Bueno, cuando vienen esos pensamientos que están contradiciendo, que contradicen, la palabra de Dios, y que llega de repente así a nuestras mentes. Hay veces que tú ni estás pensando en eso y de repente llega y dices, bueno, ¿por qué empecé en eso? Y te empiezas a perseguir ese mal pensamiento. Debemos responder, fíjate bien, no te debes de quedar callado. Harold Caballeros, un pastor de Guatemala, decía, y yo lo he dicho aquí, esos animales hay que matarlos desde chiquitos. Es decir, esos pensamientos que empiezan pequeñitos, porque empiezan a crecer, si tú no los paras, se empiezan a hacer fortalezas. Hay que matarlos desde el principio. No los dejes crecer, porque va a ser más difícil. Debemos responder cuando llegan esos pensamientos del diablo, verbalmente, audiblemente. Háblalo. No solo no te quedes callado o callada o callado. Audiblemente la palabra, para que anule el mal pensamiento. Es audible. La Biblia no se hizo para leerla con el pensamiento. Hay que hablarla, hay que murmurarla, hay que escucharte, retroalimentarte, porque la fe viene por oír. Al hablarlo tú te estás escuchando. Las palabras son poderosas. Proverbios 16 en Nueva Versión Internacional. Fíjate en lo poderosa que son las palabras. Por favor, el versículo. Las palabras, panal de miel, son las palabras amables. Qué hermoso es eso. Qué lindo, qué belleza cuando tú tienes una tribulación, un problema y alguien llega y te abraza y te da unas palabras que te dan paz. Mira lo hermoso que es. Dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud a tu cuerpo. ¿Sí o no? A veces te has sentido aliviado cuando hablas con alguien. Estás hablando con alguien y dices, ay, ya me siento mejor, porque las palabras son poderosas. Porque hay vida o hay muerte. Por eso cuando hacemos nuestra declaración te digo, convencidos totalmente, porque lo que vamos a hablar da fruto. Aunque nuestras palabras son poderosas, definitivamente nuestros pensamientos son más poderosos. Porque el pensamiento, cuando le das vida, eso es lo que hace efectivo, ya sea para bien o para mal. Enfocarse solamente en el problema te causa preocupación, que es meditar en lo negativo. Meditar en la promesa, en cambio, te asegura el éxito, porque estás meditando en la promesa. Josué 1:8 en Nueva Traducción Viviente, otra vez nos insta el Señor, estudia, ¿cuánto? Constantemente, seguido, no cada cierto tiempo. Estudia constantemente este libro de instrucción. Ahí están las instrucciones. ¿Estás preocupado? Ahí hay instrucciones para esa preocupación. ¿Tienes síntomas? Ahí hay instrucciones para esa preocupación. Cualquier tipo de situación, ahí hay instrucción. Dice, medita en él día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que está allí, lo que allí está escrito. Solo entonces harás prosperar y te irá bien. ¿En cuánto? En todo lo que hagas. En todas las cosas a las que podemos prestarle atención, se nos pide que prestemos atención a la palabra de Dios. Todo lo que hagas, dice, presta atención a mis palabras. Espiritualmente debemos de pasar la etapa infantil y convertirnos en cristianos maduros. Y lo vemos en Hebreos, casi nuestro último versículo, Hebreos 5:13 y 14. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Verso 14.
El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Las personas espiritualmente maduras no dependen de sus 5 sentidos. Es que yo siento que va a pasar esto. No, no es por los 5 sentidos, es de sentir. Lo dice, sentido, sentir. No se basa en los 5 sentidos. Los que somos maduros, debemos de ser maduros, no nos basamos en los 5 sentidos, sino que permiten que la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas. No lo que siento, no lo que veo, no lo que palpo, no lo que miro, sino la palabra de Dios. Podemos usar la palabra de Dios para entrenar nuestros sentidos. Dios dice que a donde dirijamos nuestra atención es donde estarán nuestros corazones. En Mateo, es nuestro último versículo, Mateo 6:21, versión Reina Valera, ahí está. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Termino con esto. ¿Valoras más el problema o valoras más la promesa? ¿Consideras más el problema o consideras más la promesa? Lo que valores más, hacia allá irá tu corazón. Amén, iglesia. Esta fue nuestra prédica y oro en el nombre de Jesús desde antes que oramos que la palabra de Dios, puedes ponerte de pie, que caiga en que seamos tierra fértil, que podamos de verdad valorar más lo que está escrito. Recuerda, Abraham es un ejemplo en diferente, como por donde tú lo veas, Abraham. El domingo hablamos de él y hoy nuevamente dijo, no, aunque no tenía motivos para tener esperanza, se agarró del Señor y dijo, yo te creo. Consideró más la promesa y llegó el hijo, que su cuerpo que estaba casi como muerto. ¿Qué te parece si oramos? Ora ahí donde estás, una oración sencilla, una oración con todo tu corazón. Señor, perdónanos si hemos estado más bien considerando más el problema que tu bendita palabra, que tu bendita promesa. Si tú has dicho, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor, yo cancelo todo lo contrario. Si tú has dicho tú has dicho en tu palabra que tú llevaste mis enfermedades, mis dolencias, yo cancelo, Señor, todo pensamiento de enfermedad. Si tú has dicho que tú suples mis necesidades conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, yo cancelo pensamientos y problemas de escasez. Así háblale a tu Padre de acuerdo a lo que tú que te haya querido atormentar. Este es un mundo caído, pero tú y yo no estamos bajo el dominio del que domina a este mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser siempre fiel a tu palabra y siempre hablarnos en el momento correcto y propicio, tal cual lo necesitamos, Señor. Alabamos tu nombre por siempre y para siempre. Gracias, Dios de pactos, por ser, Señor, tan leal, Señor, con nosotros, tus hijos. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso a nuestro gran Rey, a nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores, que siempre tiene solución? Amén. Para cada situación. Si gustas sentarte, en un momento más vamos a quedar despedidos. Vamos a dar gracias por las ofrendas, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú multiplicas, Señor, todo lo que entra al alfolí. Gracias por ser fiel, Señor, en todo tiempo, Dios, por los negocios de mis hermanos, porque tú bendices la obra de sus manos, Señor. Escrito está que tú multiplicas al 100 por 1. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, veo que todos somos de casa, todos sabemos los anuncios y nuestras reuniones, y sabes que viene el Día del Niño y estaremos celebrando. Luego tenemos 10 de mayo, tenemos a las mamás que vamos a celebrar, y en la última semana del mes de junio tendremos la visita de la hermana Alejandra de la ciudad de Guadalajara. Estará compartiéndonos, tendremos una reunión de mujeres. Ya tengo personas, gracias a Dios,
que me escriben y me dicen que quieren venir de fuera. Amén. ¿Cuántos se alegran? Que tendremos, siempre nos alegramos cuando tenemos visitas, ¿verdad? Cuando vienen personas a reunirse con nosotros. Es muy agradable, es muy hermoso. Nos sentimos amados. Bueno, creo que son todos los anuncios por el momento. Discúlpame nuevamente, vamos a quedar despedidos. Nos ponemos de pie y alzamos nuestras manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo permanezca irreprensible, amén, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí considerando y valorando más su promesa que los problemas. En el nombre de Jesús de Nazaret, todos decimos amén y amén. Dale un aplauso, iglesia, quedamos despedidos. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí.